Salud, amigas y amigos de la Iguana.tv. La Asamblea Nacional Constituyente venezolana, cuando se escriba la historia fuera de tantas pasiones del presente, uno de los reconocimientos que se le hará seguramente será la presencia de importantes sectores, la representación de sectores como los trabajadores, los pescadores, los campesinos, y también entre esos grupos están los jubilados y pensionados. Un detalle importante es que entre esos jubilados y pensionados han entrado a la Asamblea Nacional Constituyente varios políticos veteranos, varios políticos que tienen una larga trayectoria en la historia reciente de Venezuela. Uno de ellos lo tenemos con nosotros hoy, es David Paravicini, quien además tiene una experiencia importante en el campo de la energía y el petróleo. Queríamos decirle, bueno, con esa experiencia, usted estuvo en los congresos de la Cuarta República. ¿Cómo evalúa la arrancada, la partida, estos primeros metros recorridos por la Asamblea Nacional Constituyente en estas semanas? Gracias por la invitación, Clodovaldo. Y la pregunta es más que pertinente, va a ser pertinente siempre no solamente por los resultados, sino la calidad de los mismos. Es decir, ha habido como consecuencia de la convocatoria, hubo un ensayo, una puesta en escena 15 días antes que ya mostraba una situación no prevista, por lo menos en los análisis oficiales y en las instituciones que están encargadas de estas cosas, mismo CNE y el PSUV y el propio gobierno, y que demuestra con una contundencia el día de las elecciones, pero más aún todavía, porque no fue la contundencia de una expresión que se hizo calle, sino que deshizo la calle del enemigo. Es una cosa que un resultado, bueno, que nos hace admirar al presidente Nicolás Maduro si estaba en su cálculo o también se sorprendió, pero el hecho es que el lograr apaciguar la calle, convencer a los venezolanos y las venezolanas que están en una posición irreductible en contra del gobierno, que llegaron a aprobar las cosas o el quedarse en silencio en las cosas más absurdas que quizás hemos visto en toda la historia de Venezuela. Bueno, eso se desmontó. Ojo, no quiero decir con esto que esa gente no tenga un nivel de confrontación o una capacidad de confrontarse como esa o más, pero el hecho es que la calle o la forma de enfrentamiento quedó disminuida esa, pues, o por lo menos, y es un valor extraordinario. Hay un valor tangible, bueno, una cantidad, y dejó de haber muertos, la destrucción de lo que llaman infraestructura urbana, todas estas cosas, pero hay otro intangible que es la angustia de la gente en las casas, no exactamente donde tuviera una guarimba o no, sino eso de todos los días pensar qué pueda suceder, va a morir otra persona más. Exacto. Entonces, bueno, claro, los sectores de oposición han cambiado esto por otras cosas, ¿no? Pero que es la batalla en lo económico, en la calle, una cosa tremenda lo que está pasando, pero yo creo que el balance no solamente es positivo, sino que además va mucho más allá de las estimaciones que se había podido hacer o que se hicieron, en mi opinión. Es sumamente favorable. Hay una sintonía entre el pensamiento de soluciones que se requieren de gobierno y de la Asamblea Nacional Constituyente. Esa sintonía ha llevado a la aprobación de forma casi inmediata de tomando una serie de decisiones que además están contribuyendo para consolidar ese país. Eso no son cosas muy extraordinarias, que lo que hace es una crítica al propio sistema político venezolano, que es el tema de la aplicación de la justicia, es poder tener mecanismos que restablezcan el orden. O sea, no estamos hablando de cosas, sino que muestran es el deterioro tal en el que se encuentra parte del sistema político económico venezolano, y que solo con una fuerza extraordinaria adicional en conjunción con el gobierno
puedan superarse y traer un poco, por ejemplo, de tranquilidad. Ojo, no resolver los problemas de inmediato, pero sí el clima necesario para eso. Para eso. Ahora, usted que está por dentro de la Asamblea Nacional Constituyente, uno de los temores que existe es que, a pesar de la gran presencia del pueblo que hay allí, a pesar de que todos los sectores están representados, aun cuando la oposición no participó, pero los sectores, digamos, sociales del país, existe el riesgo de que se burocratice, de que todo se entube, de que todo se vaya por las decisiones básicamente, digamos, de la cúpula del partido de gobierno. ¿Existe este riesgo en realidad? Mira, el riesgo puede parecer armónico iconoclasta, no creo que exista el riesgo. Está el partido haciendo una presión tremenda. PSUV tiene una presión corporativa, oficial, que se hace sentir. Y hoy tiene hoy en día, pues en estas 3 semanas, ha prevalecido su estructura organizativa, sobre todo el peso que tiene, y que está más bien relacionado, el tener ese espacio, está relacionado es con las necesidades de que el gobierno, el presidente de la República, pueda restablecer las condiciones mínimas de base para que pueda, digamos, lograrse esa paz. Que esa paz no es otra cosa que es que se apliquen las leyes, que la persona que delinque pague por eso, que haya aplicación de justicia. Lo que estaba pasando con el Ministerio Público era una barbaridad. Una barbaridad, de verdad. O sea, sí, pues es que como no se ve, pero algo realmente monstruoso. Pero creo que no existe ese peligro. Primero por las condiciones generales políticas en que se produce el evento. Lo mismo que estamos analizando en la primera parte que estuvimos hablando, este hecho político que se produce en un momento donde lo que surge desde el pueblo es una fuerza de política relacionada con los principios como básicos del chavismo. Tiene que ver con las convicciones de esos principios que nos dio el presidente Chávez, que están en el Plan de la Patria, golpe de timón, los jaló presidentes teóricos 1 y 2. Es decir, todo ese impulso y ese esfuerzo que le hizo el presidente Chávez de tratar de construir un nuevo Estado, sacar a Venezuela del rentismo, eso fue un esfuerzo del presidente Chávez, inversiones gigantescas en el área de activos, de bienes de capital, de inversión en la siembra del petróleo, el único que ha sembrado el petróleo donde pueda ser fértil, que ha sido en la gente, educarla, darle alimentación, invitarla, convencerla de que el país se tiene que hacer entre todos los venezolanos y las venezolanas, nuevas formas de organización. Eso, Clodovaldo, y le digo yo a la gente que pueda, eso es lo que está presente ahí, con una fuerza que no va a parar nada. No te voy a decir PSUV, no lo va a parar nada. Correcto. Porque esa fuerza está allí. Son dirigentes políticos. El segundo, bueno, el primer componente, que es un componente de la historia, hablando en la terminología clásica, esas son las condiciones de la lucha de clase venezolana. Y la otra tiene que ver con los que fueron elegidos ahí, son políticos, son todas personas relacionadas con sus pueblos, con sus comunidades, con sus estructuras. Quizás los adultos mayores o pensionados, no, porque los pensionados están muy como dispersos. Claro. Pero los pensionados nos une la pensión. O sea, y la historia y la conciencia de que con este proceso, con estas políticas del chavismo, en que las consideraciones sobre esas necesidades sociales de atender a la sociedad en su conjunto, de incluir también a los pensionados, a los jubilados, a las personas de tercera edad, que es solamente posible con una visión de la política en su conjunto. Y eso, estamos allí. No hemos visto, yo no he visto, inclusive fuera de las personas que no participaron, como tú dices, la oposición no participó, pero que haya un desacuerdo sobre eso. Más bien, yo he venido planteando que si ha habido un momento en que haya más acuerdos nacionales sobre puntos básicos, por ejemplo, la gente de oposición, de la boca para afuera, verdad o mentira, están preocupados por los pobres, están hablando de la gente que está comiendo basura, están preocupados por eso. Ojo, entre comillas o no tengo cómo quitarle las comillas, pero lo están diciendo, estamos de acuerdo, nosotros el chavismo,
los socialistas también estamos Claro. preocupados por eso, que hay pobreza, que hay miseria, las condiciones económicas son terribles. Sí, eso quería Estamos preocupados por la administración pública que no sirve, que PDVSA no está haciendo lo que debe hacer. O sea, hay una serie de cosas que están fundamentales en las que todo el país está de acuerdo, de oposición o de gobierno. Ok. Justamente quería aprovechar la experiencia que usted tiene en el campo económico y sobre todo en el campo de la energía y el petróleo, los estudios que se han venido realizando en la Universidad Bolivariana en los últimos tiempos en ese terreno, para que entráramos a esa preocupación que tiene la gente, porque la constituyente ciertamente ha comenzado a cumplir en el campo de la paz, en el campo de la justicia, pero todavía la gente está esperando que se tomen medidas, que se tomen decisiones en el campo económico, sobre todo en el acontecer diario, en cómo la economía afecta a la gente directamente. Entonces, ¿cómo ha avanzado esa parte del trabajo allí dentro de la constituyente y qué puede hacer realmente la constituyente para resolver el problema económico de la gente? Bueno, o sea, ahí la preocupación es real y básica y la compartimos con el presidente de la República. Uh-huh. La constituyente ha nombrado 3 comisiones, 4. Una comisión para la reforma del estatuto. Estamos Uh-huh. utilizando el estatuto del año 99. Una comisión para para conformar la Comisión de la Paz, la Justicia, la Verdad y la Tranquilidad Pública, que ya terminó su trabajo, se constituyó, hizo el proyecto de ley, se aprobó y ya inclusive se nombró y se nombraron pues los integrantes de esa comisión de rango constitucional de la Asamblea Nacional Constituyente. Una comisión, y la comisión, ahorita me acuerdo de la otra, y una comisión de economía, eso no hay más comisiones. De esa comisión de economía ya se ha reunido 2 veces y hemos tenido un taller con el Consejo Nacional de Economía Productiva. Es decir, la comisión de economía, que no existe en el estatuto, o sea, estamos fuera de estatuto, una de las comisiones que se crearon que están creadas en ese estatuto, no está la economía como tal, así como estamos funcionando nosotros. Y nada más abrirla se inscribieron 100 constituyentes. O sea que hay una presión importante que se da. En las últimas reuniones ya inclusive se está discutiendo la conformación de cómo van a ser las subcomisiones, la plataforma teórica, si va a tener o no una base teórica el que se inscribe, que es una base teórica, es una economía dirigida a dónde y que tiene o no un protagonista. Uh-huh. Esa discusión se está dando de manera libre, pues ahí están unas personas con distintos puntos antagónicos de vista, como Chemel, como los industriales, los empresarios que están allí, los trabajadores están representados las comunas. Todas estas cosas se están expresando y hay una coincidencia de todos los sectores, además que el tema fundamental está centrado en el tema del tipo cambiario, qué está pasando con el cambio, y el tema del control de precios. O sea, el esfuerzo, te digo, quizás hoy no ha habido todavía una manifestación de esto, pero no hay, la comisión, aparte de estas que son relacionadas con el tema de la paz, el tema que tiene que ver con, como tú lo mencionaste, es el tema de la economía, sin menoscabo de que hay otros temas de mucha urgencia, pero la gravedad política de la situación actual del tema económico es tremendo, sobre todo porque hemos visto que la oposición salió de las calles, pero tomó las medidas económicas. Entonces ahora hay una locura con el cambio, hay una locura con el tema de los precios, una cosa disparatada, sin ningún tipo de razón. Las cosas están aumentando 100, 200, 300%, sin ningún tipo de motivo ni justificación por las estructuras de costo o algo que tenga que ver con un hecho económico o inclusive un hecho político, que más allá del que motive pues, a estas fuerzas a tratar de tener una incidencia con resultados electorales para las próximas elecciones que vienen. Claro. Ya para finalizar, justamente este punto de lo cambiario y de los precios. En el campo cambiario entiendo que hay proposiciones, sobre todo de los empresarios constituyentes, para liberar el tipo de cambio, para ir hacia una liberación del tipo de cambio, y que hay, más bien del lado político,
hay posiciones de mantener la situación del control de cambio. Y en el caso de los precios, bueno, ha habido durante los últimos 3, 4 años intentos de legislar sobre eso, intentos de mantener el control de precios por parte del gobierno y no se ha podido. ¿Por qué podría la constituyente lograrlo si no lo ha logrado el gobierno? Bueno, ahí pudiera decirse, una de las razones por las que se crea la constituyente es porque el gobierno no puede, con su fuerza actual, modificar eso. Es decir, que esas relaciones de equilibrio político que son típicas o son intrínsecas, condiciones intrínsecas de un gobierno que tiene que negociar con factores de todo tipo, de poder, como gobierno, como una parte del Estado, pero una Asamblea Nacional Constituyente sí pudiese en ese seno y digamos pudiera entonces elaborar medidas que a lo mejor son sencillas y que se han hablado y que se han visto, que la pueda hacer la Asamblea Nacional Constituyente y el gobierno, aunque él la sepa y aunque no la puede hacer. Eso es más o menos, y esa discusión se ha tenido con intensidad. Creo que se ha demostrado de manera, yo no sé si científica, por la economía. El tema de la ciencia es decir que es una ciencia, es una cosa como relativa, ¿no? Bueno, ciencias sociales, si queremos, pero que todas las veces que se ha aplicado una liberación del cambio en unas condiciones de crisis económica, sale favorecido es un sector minoritario de la población, que es el que tiene más potencia para eso. Se pasó con Carlos Andrés Pérez en el año 89, cuando llegó, liberó el cambio, estaba en 14 el cambio fijo, había un cambio intermedio, otro cambio más. Es más o menos una situación de 4 tipos de cambio. Bueno, él puso el máximo cambio. Y efectivamente no hubo más problema para conseguir los dólares, solo que los podía llegar a eso era el 1% de la población. Y eso está demostrado. Y eso no es que se haya demostrado si se puede o no unificar, sino efectivamente eso es lo que resuelve o no los problemas económicos, porque con Carlos Andrés Pérez no lo resolvió. O sea, no solamente estamos viendo es por la injusticia, que es un grupo que se va a favorecer y los otros no tienen acceso, porque entonces podría haber algún tipo de forma que es una cosa distributiva. Lo que estamos buscando es resolver el problema económico, como el factor de la divisa, indispensable en un país dependiente como el nuestro, de que no producimos todas o casi todas las cadenas de suministro están asociadas a la importación. Si ese dólar libre pudiera entonces resolver ese problema de insuficiencia o desconexión con las cadenas. Estamos hablando de resolver el problema económico y las herramientas que se tengan para esto. Igual que con el tipo de cambio, que también, bueno, todas estas cosas están valoradas y el gobierno tiene esa evaluación. A lo mejor no tiene la fuerza. Una de las cosas fundamentales está quién alimenta en bolívares a los cambistas de Cúcuta. Es el contrabando, principalmente el de gasolina y el después de los otros elementos. ¿De dónde sacan los bolívares? Porque los pesos son colombianos y los bolívares por los que se hace ese cambio descomunal, ¿de dónde salen? Que salen del Banco Central de Venezuela. ¿Cómo van a tener allá? ¿Cómo es el mecanismo para que esto suceda? Bueno, eso es lo que hay que... Eso está, pero luego es que se conoce. Ahora, ¿por qué no se frena? Entonces la gente dice, bueno, se falla el gobierno. Y a lo mejor el gobierno también lo entiende. Pero es lo que te hablaba de eso, estoy ejemplificando, haciendo unos ejemplos de lo complejo que es a lo mejor tener el gobierno, donde tienes que hacer unas importaciones, tienes que concentrar las importaciones en un solo sector. Está más que claro quiénes son las 10 empresas o grandes corporaciones que obtienen el 90% de los dólares de 10 bolívares. Y quiénes son los que se están llevando, los que acceden a los dólares del DICOM. De manera que eso está claro. Y inclusive hay propuestas bien específicas para que por lo menos lo que es distribución de alimentos y medicinas provenientes de dólares del Estado tengan un tipo de control de precios y en la distribución. Bueno, entonces esas cosas están más o menos claras. Inclusive ya en la Asamblea Nacional Constituyente no hemos avanzado más porque queremos avanzar con el presidente de la República. Bueno, y para no dejar a los representados, a los pensionados sin una consideración aquí, específicamente, ¿qué podrían esperar los pensionados, los adultos mayores de esta Asamblea Nacional Constituyente? ¿Qué temas en particular pudieran perfeccionarse, desarrollarse? Sí, el tema de perfeccionamiento está en el tema de las asignaciones, ¿no? de las pensiones, de la cantidad de quejas y de centenares de reclamos que hay
de pensionados que tienen sus pensiones y que no les reciben, o personas, o estamos hablando ya de la justicia social, de lo que es, si es un estado de justicia, personas que ya tienen 80, 90 años porque no tienen sus pensiones. Uno que tiene es con el perfeccionamiento de lo que está sucediendo, es que las pensiones efectivamente... Ahora, la mayor reclamo es de inclusión social, el mayor reclamo que hay de los sectores no solamente de pensionados, sino de personas de tercera edad, cuarta edad, tercera juventud, todas esas formas que ahora entramos en esa denominación, es la inclusión en la sociedad. Son personas excluidas. Una vez que eres un viejo, que hay que ver lo que es un viejo. Yo le decía a la hija mía, mi hija tiene 24, 25 años, y tiene un hermano, que es mi hijo mayor, que tiene 42, 44. Entonces ella dice que su hermano es un viejo, imagínate tú. O sea que eso es lo de los viejos. Pero los que pasan ya son jubilados o pensionados, que entramos en esa categoría, socialmente no tienen cómo, inclusive interactuar con el conocimiento que tengan, con su capacidad de trabajo que todavía dispongan. Y entonces la sociedad está cerrada. Ya inclusive en la Constitución actual nos trata de ancianos en el artículo 80. Entonces los ancianos y las ancianas, ojo, que la ancianidad es una categoría psiquiátrica, si tú quieres, o de la medicina, porque ya la ancianidad son una pérdida de una cantidad de facultades, o mentales, o físicas, lo que sea. Eso tiene una categorización, que no es así. Es decir, las personas de tercera edad tienen categoría, tienen forma de todavía incluirse, y en el caso ya en que lleguemos a que necesitamos apoyo, personas de más de 90 años necesitan compañía permanente, no sé tampoco, ni la sociedad está organizada para esto. Nosotros venimos impulsando que eso tiene que ser tratado a través de las organizaciones comunales y de las comunas, por más abstracto que parezca, donde existe una comuna, un consejo comunal que tiene autogobierno y se autosustenta, tiene formas de atender a sus sectores más frágiles y débiles, no solamente los ancianos, pueden ser también niños, pueden ser discapacitados, que en un organismo, en una sociedad con una administración como la nuestra, atrasada, así, que no puede, inclusive pues una atrasada, no te digo, es que todavía colonial, que para resolver un problema en un pueblo, en Parapara de Ortiz, tiene que venir a Caracas, ¿verdad? Entonces esa desconcentración que en un momento nos llegó a la Chávez tiene que ver con las nuevas formas de organización popular, que es justamente para que en su territorio, en su espacio, puedan, siendo productivos o con una forma distinta de administrar el situado constitucional, puedan ser más eficaces a la hora de atender estos problemas que son problemas reales, ¿no? De acuerdo. Muchísimas gracias entonces a David Paravicini, constituyente, representante de los pensionados en este cuerpo deliberante tan dinámico que hemos comenzado a ver trabajar en estos últimos días en Venezuela. Y a ustedes, amigos de La Iguana TV, muchas gracias y hasta la próxima vez.